físico del abdomen, el aparato urinario y explicación de las técnicas del reproductor y obstétrico. En el examen físico del abdomen, este se dividirá en un examen general y en un examen por vísceras y se realizará en el orden de inspección, palpación, percusión y auscultación. Es así que para hacer esto dividiremos el abdomen en 9 cuadrantes. Trazaremos 2 líneas imaginarias verticales y 2 horizontales, y las verticales estarán a la altura de la línea media clavicular y las horizontales a la altura de la 10ª costilla y de las crestas ilíacas anteriores. Es así que tendremos un hipocondrio derecho, un hipocondrio izquierdo, un epigastrio, un flanco derecho, un flanco izquierdo, un mesogastrio, una fosa ilíaca derecha, una fosa ilíaca izquierda y un hipogastrio. Para la inspección tendremos que tomar en cuenta que la iluminación debe ser frontal y tangencial. Es importante tener una observación tangencial, sin embargo hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes como la forma del abdomen, la presencia de cicatrices, hernias, de estrías, movimientos respiratorios, si existe la presencia de circulación colateral, hernias, el color de la piel, que tiene que estar y guardar armonía con el resto del cuerpo, la distribución del vello. En la mujer es triangular con la base hacia superior, mientras que en los hombres es de forma romboidal. Bueno, cuando hablamos de la forma del abdomen, tenemos que tener en cuenta si este es prominente o globoso. También podemos encontrar un abdomen en alforja o en delantal. En delantal es cuando cubre los genitales. Buscaremos la presencia de hernias, de cicatrices como la cicatriz Matt-Burney, que es la que se encuentra presente después de una apendicectomía de Koch, que es la cicatriz de la colecistectomía, y las cicatrices de cesáreas, que en este caso no se buscará debido a que estamos hablando de un hombre adulto. Otro punto a tomar en cuenta son los movimientos respiratorios, pues el abdomen debe abombarse cuando se respira. Sin embargo, existe la respiración paradojal, que consiste en el hundimiento del abdomen en un momento de la respiración. Otro punto a tomar en cuenta importante son las estrías, pues cuando éstas tienen un grosor ancho y se encuentran presentes en gran magnitud, podemos sospechar un síndrome de Cushing. En el centro tenemos también la línea alba y el ombligo, pues el ombligo sí es invertido, pero en ocasiones de ciertas patologías puede evertirse. Si encontramos alguna tumoración al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionaremos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. Otro punto a tomar en cuenta mediante la inspección es la presencia de la circulación venosa colateral. Tenemos 2 tipos en el abdomen, la porta cava y la cava cava. La porta cava se presenta por la obstrucción de la vena porta y mostrará las venas del ombligo hacia la periferia, mientras que la cava cava se presenta por la obstrucción de la vena cava y nos mostrará las venas a la altura de los flancos, con irradiación ascendente. Para la palpación del abdomen, haremos uso de la palpación superficial y de la palpación profunda.
Haremos primero una palpación a nivel general de los 9 cuadrantes y luego una palpación a nivel de los órganos antes de empezar. Es importante decirle al paciente lo que vamos a hacer para que éste no sienta cosquillas, no se asuste o de alguna manera no comprima el abdomen. También es importante preguntar si tiene algún tipo de molestia. Para empezar, por la zona contraria, debido a que si empezamos por la zona dolorosa, el paciente va a contraer todo el abdomen, lo cual va a dificultar que palpemos el resto de zonas. Listo. Entonces, ¿tiene algún tipo de molestia? No. No, perfecto. Ahorita voy a tocar su abdomen. Por favor, relájese. Es importante no hacer esto con las manos frías. Empezaremos con una palpación manual y superficial. Listo, ahora pasaremos a una palpación profunda, para lo cual utilizaremos una palpación bimanual, ya que esta nos ayudará a ganar profundidad. Normalmente el abdomen debe ser indoloro, depresible y suave. ¿Tuvo alguna molestia? No. No, perfecto. En el caso de que encontremos algún tipo de masa, deberemos describir su tamaño, su contextura, sus límites, si está adherido a algún órgano, su longitud, todo aquello que aporte información acerca de la masa que encontremos. En el caso de la palpación profunda bimanual, buscaremos la presencia de dolor o tumoraciones. Para la palpación de órganos empezaremos con el hígado. El hígado es un órgano que tiene movilidad respiratoria. Me refiero a que durante la inspiración el hígado tiende a descender y cuando se hace la expiración el hígado asciende. Esto es debido a que nosotros llenamos y vaciamos los pulmones y esto mueve al hígado. Es importante saber que la palpación empezará desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular, y en este caso utilizaremos la técnica de la cuchara, que consiste en que nosotros haremos movimientos mediante la expiración y tendremos la mano quieta durante la inspiración para enganchar al órgano. Debemos saber que la palpación debe realizarse con los dedos, más no con las palmas, debido a que tiene menor sensibilidad. Empezaremos en la fosa ilíaca derecha. Por favor, haga una respiración profunda y avanzaremos en la expiración. Otra vez es más fácil realizar la palpación en personas delgadas. Es normal si no se llega a palpar el hígado. Otra maniobra es la palpación con las manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. La mano izquierda debajo de la espalda y el paciente descansa sobre ella, y la mano derecha es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular. Para la palpación del vaso, de igual manera, empezaremos en la fosa ilíaca derecha y se realizará de manera diagonal. Esto es debido a que en casos de esplenomegalia, el vaso tiene la predisposición de aumentar de tamaño de manera diagonal, es decir, hacia el ombligo, por lo que la palpación se realizará de igual manera desde la fosa ilíaca derecha con la misma relación de inspiración, expiración. Sí, mi mano derecha servirá de soporte y empezaré. Respire profundamente. Sí, se debe tomar en cuenta que el vaso no es un órgano palpable, por lo que siempre que lo palpemos, estamos en presencia de una esplenomegalia. Otro órgano que vamos a palpar es el colon sigmoideo. Para esto nos ubicaremos en la fosa ilíaca izquierda. Ubicaremos nuestras manos de manera yuxtapuestas y realizaremos la palpación.
Esto en algunos pacientes generará un poco de incomodidad. El colon sigmoideo se sentirá como una cuerda que va de lado a lado. Es más fácil sentirla cuando ésta está lleno de que contiene mucha materia fecal. La defensa y contractura. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Por ejemplo, en el intento de palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y voy a encontrar más dura. En cambio, en la contractura, cuando es involuntaria, puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en perforación de vísceras huecas. Son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duele al palparlos. Tenemos el solar, llamada epigástrico o celíaco, se encuentra en la parte media de la línea que une al apéndice sifoides con el ombligo. Según Matthew, tiene que ver con el plexo solar. Tiene poco valor específico. Su positividad indica que alguna víscera, su inervación, se encuentra enferma. Tenemos también el vesicular. Señala en el sitio borde externo del recto anterior derecho, cruza con el reborde costal y tiene más valor para buscar sensibilidad vesicular e indolora. La maniobra de Murphy consiste en hacer chocar el dedo pulgar del médico con la vesícula en el momento de la inspiración. Si la respuesta es positiva, o sea, si se produce dolor o detención brusca de la respiración o náuseas o tos, se da por terminado el examen. Si es negativo, se sube la mano un poco más para reiniciar el proceso, llegar con el dedo pulgar hasta el reborde costal, punto en que se cruza con el borde externo del recto anterior del abdomen. En los apendiculares es cuando se da una sospecha de apendicitis aguda. Se examinan los puntos de McBurney y de Lanz. Estos son clásicos y utilizados. Pero haremos énfasis también en la maniobra de Honeyman, la maniobra de McKesson, el plastrón apendicular y el signo de Bloomberg. En el caso de el punto de McBurney, trazamos una línea que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior. La podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo hasta el punto de McBurney, positivo en apendicitis. El punto de Lanz se encuentra en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una línea horizontal que une las 2 espinas ilíacas anterosuperiores entre sí. En la maniobra de Honeyman es útil en los casos de anexitis, ya que consiste en presionar el hipogastrio con los dedos de la mano. Después, estos en forma de gancho por encima del pubis, circunstancia que provocará dolor irradiado hacia la cara interna de los muslos. En la maniobra de McKesson,
El paciente debe estar en decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas. El médico, en este caso nosotros, vamos a estirar la pierna derecha y llevarla hacia atrás mientras existe una presión sobre el punto de McBurney. En el caso del plastrón apendicular, se da en apendicitis aguda, cuando ésta está perforada. Proceso inflamatorio intraperitoneal con una exudación fibrinosa es una acumulación de asas intestinales y epiplón acumulado en la fosa ilíaca derecha, con una consistencia pastosa o resistente. Extiende del músculo recto y el reborde óseo del hueso ilíaco. En los signos, un signo importante y valioso es de Plummer, caracterizado por presentar dolor al momento de la descompresión brusca de la pared que se halla sobre la zona afectada. Se lo busca comprimiendo la pared comprometida con el dedo medio, que cae perpendicularmente sobre ella en forma suave pero sostenida, para luego que en un momento de descuido del enfermo soltar de golpe. La presión instante del cual la paciente suele quejarse de intenso dolor se debe a que el peritoneo está inflamado, no tolera la distensión de sus fibras al momento de la compresión. En la maniobra de Glenard es para valorar si el paciente tiene topsis gástrica, que consiste en que el médico se coloca detrás del enfermo, permanece de pie, lo abraza desde atrás, colocando las manos en la parte baja del mesogastrio, manteniendo presión sobre el abdomen. Ejerce una acción para llevar hacia arriba a las vísceras del abdomen. Disminuye la tracción de los mesos y el dolor disminuye. Se suelta de golpe el abdomen, donde el dolor reaparece al volver el tironeamiento de los mesos. En la maniobra de Leven, en la variante del dedo índice derecho, el médico presiona sobre la línea sifo-umbilical, que es el punto más sensible. La mano izquierda coloca en el borde cubital, debajo del ombligo, levanta el abdomen, queriendo llevar las vísceras hacia arriba. Al disminuir la tracción de los mesos, el dolor disminuye, pero al retirar bruscamente la mano izquierda, vuelve a reaparecer. En el hígado tenemos el método de Brush, en donde el enfermo está acostado con la cabeza descansando en una almohada. El médico está sentado a la derecha del paciente. Frente de él se coloca su mano derecha de plano debajo del reborde costal. El borde cubital encuentra a la altura del ombligo o más abajo. El borde ejerce ligera presión hacia el interior del abdomen, en donde se logra colocar la línea de palpación de su mano, compuesta por el borde cubital de la palma, dedo meñique, el pulpejo anular. La profundidad del plano se encuentra el hígado. Se pide al paciente que inspire profundamente, momento en donde el médico impulsa suavemente su mano hacia arriba, sin dejar presionar la pared abdominal, para encontrarse el hígado que está descendiendo. En el método de Matthew, el enfermo debe estar cómodamente acostado en decúbito dorsal, donde el médico asienta a su derecha, con frente hacia los pies del paciente, con sus dos manos juntas unidas por el borde radial de sus dedos índice ligeramente flexionados. Se coloca en el flanco derecho del paciente,
debajo del ombligo. Se ejerce una ligera presión hacia la profundidad del abdomen. Se pide al paciente que inspire mientras el médico impulsa sus manos hacia arriba. El hígado que desciende, si no lo encuentra, debe colocar sus manos más arriba. En el método de Chaufar, el enfermo debe estar acostado y el médico sentado a su derecha, con el frente del paciente. Coloca su mano izquierda debajo del tórax del paciente a la altura del hipocondrio derecho, con el dorso descansando plenamente sobre la cama y los dedos ligeramente flexionados. Presionan de atrás hacia adelante los últimos espacios intercostales a la altura de la línea axilar posterior o discretamente más hacia adentro. Con la mano derecha, el médico se coloca transversalmente y de plano sobre la fosa ilíaca o el flanco derecho del enfermo. Normalmente durante la percusión escucharemos ruidos sonoros o timpánicos que evidenciarán la presencia de gases en el abdomen, como es en este caso. Otro uso que se da a la percusión es que nos ayuda a delimitar las vísceras, como por ejemplo el caso del hígado, el cual nos tiene que dar un sonido mate y nos ayudará a descartar hepatomegalias. Cuando el sonido deje de ser mate, sabremos que hemos llegado al límite del hígado. En el caso de un abdomen distendido, la percusión nos ayudará a saber si esto es por causa de gas, como el meteorismo, o por causa de líquido, como es en el caso de la ascitis. En el caso del meteorismo, al momento de la percusión, escucharemos ruidos timpánicos sonoros, mientras en el caso de la ascitis, pediremos a nuestro paciente que se ubique en decúbito dorsal. Por favor, ubíquese de lado. Yo, al realizar la percusión en esta posición, en el caso de un paciente con ascitis, el líquido deberá bajar y el gas deberá subir. Es decir, acá tendremos un sonido mate y acá un sonido de timpanismo. Si le pedimos al paciente que se ubique en cambio al otro lado, o sea, al lado contrario, igual del lado pasará lo mismo. El gas subirá y el líquido bajará, lo cual nos ayudará a confirmar que el paciente tiene ascitis. Durante la auscultación del abdomen se tratará de escuchar los ruidos que derivan de la motilidad del intestino y también la presencia de posibles soplos vasculares. Los ruidos que derivan del intestino tomarán el nombre de ruidos hidroaéreos, quienes se presentan entre 5 y 35 por minuto dentro del rango normal. Es así que estos se encuentran, por ejemplo, aumentados en el caso de diarreas, se encuentran más frecuentes y más fuertes en el caso de obstrucciones y se encuentran ausentes cuando estamos en presencia de una parálisis intestinal. Para escucharlos no hace falta escuchar los 9 cuadrantes, ya que estos ruidos se transmiten con 2 o 3 lugares suficientes. Otro ruido importante que se debe mencionar es el bazuqueo. Para hacer esta técnica debemos colocar la campana en el estómago del paciente y sacudirlo con el fin de escuchar cómo se mueve el líquido dentro del estómago.
Esto se encuentra en el síndrome gástrico, pero es normal si el paciente ha ingerido alimentos o ha tomado agua recientemente. Es así que realizaremos la auscultación y trataremos de que la campana no se encuentre completamente fría para de esta forma no incomodarle al paciente y realizar de mejor manera su debida auscultación. En el examen físico del aparato urinario nos referimos en esta ocasión a los riñones, uréteres y la vejiga. Ahora hablaremos del examen físico renal, ureteral y de la vejiga. Todo en conjunto se encuentran enfocados en las patologías que tienen que ver con el riñón y con las vías urinarias. Para eso haremos uso de la inspección, de la palpación, la percusión y auscultación. En el examen físico renal, la inspección no aporta con muchos datos, pero para esta le pediremos al paciente que se ubique en decúbito supino, donde observaremos datos como si es que hay presencia de eritema o de edema. Es también importante ver si es que el paciente tiene estrías grandes y abundantes, debido a que esto se encuentra relacionado con el síndrome de Cushing o la enfermedad de Cushing, que se debe a la secreción exagerada de cortisol, y esto está relacionado con la glándula suprarrenal. En la coloración de la piel también tenemos la presencia de rubicundez, cianosis u palidez, una expresión de agrandamiento renal unilateral o bilateral. También nos permite observar la contracción de las masas musculares que pretende inmovilizar la zona dolorosa, así como también la detección de edemas inflamatorios de la piel en los procesos perirrenales. También es importante que antes de que el paciente entre a nuestra consulta o le estemos realizando el examen físico, nos presente la tablita de los signos vitales, debido a que aquí se encuentra la presión arterial, y una presión arterial alta es relacionado con patologías del riñón. Desde un punto de vista del examen en general del enfermo, debemos tomar en cuenta las fases renal del paciente, que está caracterizada por el edema de cara, con localización palpebral, palidez de los tegumentos y de los labios, además de que es un paciente con movimientos lentos y que no cede el dolor en ninguna posición. En la inspección de los uréteres no tienen gran significado patológico. Sin embargo, en el caso de la inspección de la vejiga, de obstrucciones uretrales se distiende y puede dar un abombamiento en la parte media del hipogastrio, pero en este caso el paciente no presenta ningún signo de los antes ya mencionados. En los puntos dolorosos tienen por objeto despertar por medio de la palpación el dolor a distintos niveles del trayecto de los nervios, que suelen referirse al dolor renal, que proceden de las últimas raíces dorsales y la primera lumbar. Los puntos dolorosos son costo vertebral o degollón. Se localiza en el cruce de la masa muscular sacrolumbar con la duodécima costilla y el costo muscular o de zurraco. Este punto doloroso está en el duodécimo espacio intercostal contra el borde del dorsal ancho. También podemos encontrar los puntos ureterales. Tenemos el punto ureteral superior, que se encuentra en la intersección del borde externo del recto anterior del abdomen y la línea umbilical en ambos lados.
En el punto ureteral medio se ubica en la intersección del borde externo de los músculos rectos anteriores con la línea ilíaca. Punto ureteral inferior. Este corresponde a la implantación del uréter en la pared de la vejiga, que solo puede detectarse por la palpación digital y rectal. En el examen físico renal, en la palpación haremos uso de distintas maniobras. En este caso les voy a explicar la maniobra de Guyon. Para eso nuestro paciente debe estar en decúbito supino, en completa relajación, con el abdomen descubierto, con permiso y con la pierna del riñón a examinar. Un poco flexionada, debemos recordar que el examinador debe encontrarse al mismo lado del riñón a examinar. Usaremos nuestra mano pasiva y nuestra mano activa. Nuestra mano pasiva se encontrará de soporte y nuestra mano activa se encontrará longitudinal para sentir el riñón con los pulpejos de nuestros dedos, mientras que la mano pasiva, que se encuentra en la región costomuscular, empuja y se realizarán movimientos bruscos con el fin de sentir el riñón. A esto se le llama peloteo renal. Para realizar la maniobra de Israel, haré uso de mi mano pasiva y de mi mano activa y le solicitaré a mi paciente que se ubique del lado contrario al riñón que voy a palpar. Por favor, póngase de lado. Esta es la posición de cúbito dorsal derecho con el brazo estirado, como está en este momento. Descubro el abdomen de mi paciente y colocaré mi mano derecha a nivel del ángulo costal de su última costilla. Con mi otra mano la colocaré en la parte anterior del abdomen y ejerceré presión con ambas manos, pidiéndole a mi paciente que realice una respiración profunda mientras yo empujo con los pulpejos de mis ambas manos. En el método de Goelet, el examinado se encuentra parado sobre el miembro inferior contrario al lado que se va a palpar y el otro miembro descansa flexionado sobre una silla a fin de relajar el abdomen. El procedimiento es bimanual, con una mano en la zona lumbar y la otra en el abdomen, en acecho inspiratorio del riñón. Para la percusión del examen físico renal, le solicitaremos a nuestro paciente que se ubique en esta manera. Luego, procederemos a realizar el puño percusión lumbar de Murphy. Esta tiene que ser indolora. En caso de que existe dolor, tendremos que sospechar de una pielonefritis, de una litiasis renal u otra patología del ámbito renal. ¿Existe dolor? No. En este caso, el signo es negativo. En la percusión de la vejiga es muy útil para el reconocimiento de la matidez hipogástrica que produce cuando ésta está llena. Entonces, se debe proceder siguiendo las líneas concéntricas de percusión, las que permitirán establecer los límites entre el timpanismo intestinal que rodea y la matidez vesical. Cuando la vejiga se vacía, la matidez desaparece, lo que no sucede si se trata de un útero distendido o un tumor hipogástrico. La auscultación se realiza en la cara anterior del abdomen con la finalidad de buscar soplos en la arteria renal. Para eso nos ubicaremos a nivel de la arteria renal y escucharemos si el flujo de sangre es normal.
Esto suele ser un poco dificultoso debido a la presencia de los ruidos hidroaéreos. Esta auscultación nos ayudará a descartar estenosis de la arteria renal. En el caso de que el paciente tenga estenosis, puede oírse un soplo sistólico. Realizaremos el examen físico del aparato reproductor masculino, con el cual empezaremos examinando el pene. Se utilizará de los medios clásicos del examen, inspección y palpación. Dentro de esta última, incluiremos ciertas maniobras sencillas como el aplastamiento entre los dedos para exprimir el pene y observar si sale secreción por el meato. Esta misma maniobra nos sirve para observar la apertura del meato. También indicamos la maniobra para deslizar el prepucio y descubrir el glande. Es importante realizar esta maniobra, pues si la piel del prepucio no deja libre el glande, se trata de una fimosis, o si hay más estrechez, edema, inflamación y ahorcamiento del glande, se trata de una parafimosis. En la situación del meato urinario, normalmente está en la punta del glande. En el caso de la hipospadias del meato, está situado en la pared inferior de la uretra perineal. En caso de las epispadias, donde el meato está en la parte superior de la uretra, tomamos en cuenta la situación superior e inferior del pene. Al momento de orinar, estos defectos serán corregidos mediante una cirugía. En el caso de las ulceraciones que hay que buscar al examen físico del glande, son de suma importancia, pues si se los encuentra hay que descartar sífilis en su expresión primaria, el chancro duro y el chancro blando, además de los condilomas. En el escroto debemos notar si hay forúnculos o procesos inflamatorios mayores. Cuando existe la presencia de tumoraciones en el aparato reproductor masculino, esta puede corresponder a distintas condiciones patológicas como el hidrocele, varicocele, la hernia escrotal, tumoraciones de los testículos o del epididimo si se han inflamado o son de origen inflamatorio, como orquitis, epididimitis o neoplasias. En el examen de los testículos siempre hay que poner especial empeño si se trata de niños. Si uno de los dos testículos están afuera del escroto, hay que procurar ubicarlos y tratar de descender al mismo. En la criptorquidia, es decir, el o los testículos no han bajado al escroto, tienen el peligro de no desarrollar bien, de que haya hipofunción de la generación de los espermatozoides. La criptorquidia se resolverá quirúrgicamente. En el reflejo clemasterio, ocasionalmente puede ser de gran intensidad, que eleva a uno de los testículos y lo hace desaparecer al ejecutar la palpación. Esta exageración al ascenso y descenso del testículo se llama el testículo en ascensor. Tenemos la maniobra del tacto rectal. Durante el examen, el médico inserta un dedo enguantado y lubricado de una mano en el recto. Con la otra mano presiona la parte baja del abdomen o la zona pélvica. El examen del tacto rectal puede realizarse en los hombres como parte de un examen físico completo para revisar la próstata. En el examen físico del aparato genital femenino, durante el examen físico genital en la amnesis, haremos preguntas como la fecha de su menarquía,
de su última menstruación, cómo son estas menstruaciones, es decir, si son regulares o irregulares, la cantidad de sangre en milímetros aproximadamente de cada mes, si estas son dolorosas, de olor y el color de la menstruación, entre otras características con las que nos pueda aportar el paciente, y después de eso haremos preguntas acerca de la vida sexual del paciente. Con esto nos referimos a su número de parejas sexuales, el tipo de anticonceptivo que utilizan y si es que existe dolor durante estas relaciones, como en el vaginismo, y después de esto continuaremos con la historia clínica obstétrica, donde analizaremos o haremos preguntas tales como si ha tenido gestas, abortos, partos, cesáreas y la cantidad de hijos vivos. En la leucorrea también esta va a ser la causa por la que más asisten a la consulta ginecológica, donde le preguntaremos el color, el olor, cómo está la secreción y su consistencia. Todas las características con las que nos puede aportar durante el examen físico-genital femenino, haremos uso de la inspección y de la palpación. A nivel de la inspección, se revisará toda la vulva, el monte de Venus, el clítoris, el himen, los labios mayores, los labios menores, la anormalidad anatómica, lesiones de la piel, de la mucosa vulvar, la uretra, las glándulas parauretrales y las glándulas de Bartolino, incluyendo también al periné, y debemos estar atentos a enrojecimientos de verrugas, descamaciones, irritaciones, cualquier signo que es importante dentro del área genital. Tenemos también lo que es la exploración con el espejo. Una vez efectuada la exploración externa, pasamos a realizar el examen ginecológico con el espejo vaginal de pico de pato o bivalvo de Graves, que tiene la ventaja de abrir las valvas en forma vertical. Para la colocación del espejo vaginal, decimos a la paciente que realice el esfuerzo de pujo, al mismo tiempo que se separan los labios mayores. Con la mano izquierda se toma el espejo con la mano derecha y se introduce las valvas en la vagina de forma delicada. Se abre las valvas de manera que quede el cérvix entre ellas. Entonces vamos a observar los caracteres de la mucosa vaginal, como las petequias, infecciones vaginales por tricomonas, secreciones blanquecinas grumosas por micosis, algunas ocasiones la salida hacia la luz de la vagina de heces y de orina a través de fístulas que pueden ser vesicovaginales o rectovaginales. Continuamos al examen al observar el cérvix del útero. En la palpación, para la palpación realizaremos el tacto vaginal. Utilizaremos un guante de látex y nuestros 2 dedos para explorar de forma bimanual. Colocándose el médico en el lado derecho del paciente, separamos los labios mayores con la mano izquierda e introducimos suavemente los dedos índice y medio de la mano derecha. Previamente enguantados y lubricados con la mano derecha, se efectuará el tacto, mientras que con la izquierda se hará la exploración abdominal, tratando de tomar entre las 2 manos los órganos que deseamos estudiar, como es el útero. Una vez terminada la exploración del cuerpo uterino, dirigimos nuestras manos hacia los anexos, tratando de efectuar una pinza bimanual para entre ella intentar palpar a la trompa y los ovarios correspondientes. En la palpación de la trompa normal es difícil, pero si es que está alterada, como es el caso de una Piesalpix, que es de contenido purulento, la trompa entonces se podrá fácilmente palpar. Los ovarios normales es difícil palparlos, pero si hay quistes, tumores u otra patología, es más fácil palparle.
A nivel obstétrico, igual que una historia clínica común, debemos efectuar primero el interrogatorio, dando importancia fundamental a la fecha de su última menstruación, y a continuación se efectuará la inspección, palpación y auscultación. Es importante efectuar el examen empezando por la cabeza de una paciente obstétrica y no concentrarnos tan solo en los órganos genitales. Radica que también podemos apreciar signos que pueden ir relacionados directamente con el proceso gestacional o con una patología obstétrica concomitante. Valorar la fascia de la paciente, ya que se ha descrito una fascia gravídica que va acompañado de un cloasma gravídico. Exploramos las glándulas mamarias observando primero su tamaño, cambios de coloración a nivel del pezón y areola. En cuanto al tamaño de las glándulas mamarias, se encuentran aumentadas a la palpación, se observa un aumento de la sensación profunda y superficial. En el abdomen, mediante la inspección, tendremos que valorar el aumento de pigmentación de la línea media, en especial en la región umbilicopubiano, la que se torna oscura en casos de embarazo, de allí que se denomina la línea morena. En la palpación se realizará la maniobra para determinar el fondo uterino, colocando con las manos y deslizando hasta encontrar el fondo uterino, procediendo luego a medir con una cinta métrica a la altura del útero a partir del pubis. En las maniobras de Leopold, para determinar la situación, la presentación y posición fetal, se utilizarán las maniobras de Leopold. En la primera maniobra va a consistir en buscar la altura del fondo uterino mediante la palpación bimanual. En la segunda maniobra se tratará mediante movimientos alternados de la mano explorado de encontrar el dorso fetal, el que se caracteriza por ser regular, mientras que el otro lado será irregular porque allí se encuentran las extremidades fetales. En la tercera maniobra tratará de determinar dónde se encuentra el polo cefálico. En la cuarta maniobra se determinará si existe o no movimiento del polo cefálico. Existe una relación entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre, por lo que puede haber una situación longitudinal transversa y oblicua, ya que se entiende por presentación aquella parte del feto que se encuentra en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna, pudiendo ésta ser cefálica, pélvica, de los hombros, entre otros. En la posición del bebé es la relación que existe en relación con el dorso del feto y el hemiabdomen de la madre, que puede ser izquierda o derecha. En referencia a la auscultación, es importante determinar la frecuencia cardíaca con el Doppler a partir de la 10ª semana y con la corneta obstétrica a partir de la 20ª semana. La frecuencia fetal va entre 120 a 160 por minuto y al final terminamos con el tacto vaginal, a buscar datos característicos que van a acompañar al embarazo. Muchas gracias.